Muy buenas noches. La Constitución del 91 establece la Procuraduría General de la República como la institución suprema del Ministerio Público, con funciones como la de vigilar el cumplimiento de la Constitución y sancionar disciplinariamente en forma prevalente a los servidores públicos, promover y proteger los derechos humanos y participar en los procesos judiciales para defender el interés público y los derechos fundamentales. Se trata de una entidad con una jugosa nómina que hoy, bajo la batuta de Alejandro Ordóñez, reelegido por el Congreso en noviembre pasado por abrumadora mayoría, una mayoría de 80 votos contra 5, es considerada como una de las entidades más poderosas y más temidas del país. Y lo es precisamente por el estilo de gestión del procurador Ordóñez, por su exceso de figuración, por el uso y abuso del poder y la interpretación que ha hecho de las funciones que, según algunos, a veces rayan en la extralimitación. Conocido por sus fuertes convicciones religiosas y morales derivadas del catolicismo más conservador, Ordóñez se opone al aborto en los 3 casos que despenalizó la Corte Suprema, la Corte Constitucional, se opone a la dosis mínima, al matrimonio igualitario y a todas aquellas iniciativas, bien sea del legislativo o del ejecutivo, que estén en contra de sus convicciones. Se opone al proceso de paz y ha dicho que se opondrá también a la aplicación de la justicia transicional para las FARC. Halagado por quienes se benefician de sus posiciones, entre los que se encuentran incluso personas condenadas por parapolítica, y temido por quienes sienten sobre su cabeza la posibilidad de sanciones e inhabilidades, como fue el caso de la senadora Piedad Córdoba, elegida por voto popular, del exalcalde Samuel Moreno y del exalcalde Alonso Salazar. Ordóñez ha puesto la Procuraduría en el ojo del huracán y en el centro de un debate público sobre si es positiva o no para la democracia la figura y el ejercicio actual de la Procuraduría y si sus funciones son o no redundantes con las de otras instituciones. Es un tema de mucha actualidad y de mucha importancia, y para ayudar al análisis y a darnos claves y a tratar de responder, dar respuestas a estas preguntas, hoy nos acompañan el doctor Jesse Reyes, abogado de la Universidad de los Andes y máster en Ciencias Penales, profesor de la Universidad de los Andes y conjuez de la Sala Penal de la Corte Constitucional, columnista del diario El Espectador y autor de numerosas obras sobre temas jurídicos. También está con nosotros el doctor Rodrigo Umprimi, abogado y doctor en Economía Política, máster en Sociología Jurídica y Socioeconomía de la Universidad de París, profesor de la Universidad Nacional, director del Centro de Estudios de Justicia y columnista del Espectador. También fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Como cada noche, también está con nosotros Antonio Caballero, y queremos, antes de empezar el programa, hacer una aclaración. Intentamos o nos comunicamos con la Procuraduría para hacerle extensiva la invitación al procurador o a quien él delegara, pero no fue posible lograr que hubiera un representante de la Procuraduría en este programa. Hecha la aclaración, quisiera empezar preguntándoles a cada uno si la Procuraduría, hoy estoy trabada, no puedo pronunciar bien Procuraduría, tal como funciona hoy, es homologable en sus funciones y poder a instituciones que rigen en democracias más avanzadas, y si fue creada por los constituyentes del 91 para una situación excepcional, dada la crisis que se vivía en ese momento, cuando el sistema necesitaba de una supervisión especial. Doctor Jesse, doctor Umprimi, ¿quién quiere empezar? Yo creo que la figura como tal, autónoma de la Procuraduría, es una institución extraña en general en el contexto internacional. Figuras como la de la Procuraduría y la Fiscalía suelen tener una sola cabeza en otros países, e incluso, como ocurre en Estados Unidos, Ministerio de Justicia, Fiscalía y Procuraduría son realmente un solo funcionario. Las funciones de la Procuraduría antes de la Constitución del 91 ya eran más o menos discutibles en cuanto a su efectividad, en cuanto a su autonomía, pero con la Constitución del 91 y básicamente con la creación y fortalecimiento de instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación, ha empezado a ser mucho más notoria la duplicidad de funciones que plantea la Procuraduría.
específicamente en cuanto a su intervención dentro de los procesos penales, que parece inoficiosa, y también especialmente en cuanto al control disciplinario, porque se ha ido extendiendo para convertirse en una forma de control adicional al que ejerce, por ejemplo, la misma Fiscalía, y lo que es más preocupante, sobre los mismos hechos que la Fiscalía se está pronunciando. Y a veces se pronuncia en contra de lo que se pronuncia la Fiscalía y eso produce gran confusión en la opinión. Claro, pero justamente esa es la consecuencia de que la Fiscalía y la Procuraduría puedan pronunciarse sobre los mismos hechos, que desde el punto de vista jurídico supone una violación al derecho que tiene toda persona de no ser investigada y sancionada 2 veces por los mismos hechos. Doctor Rodrigo, se les fueron las luces a los constituyentes del 91 al crear este gigante, porque maneja que más de 5.000 funcionarios, sí, más. Una nómina grande. Se les fueron las luces y crear un monstruo que finalmente como que no se sabe muy bien si funciona o no funciona, pero que al que el procurador le ha dado una figuración, como decíamos al principio, por todas sus decisiones, algunas muy polémicas, más allá de lo que debiera. Yo creo que el problema fue el siguiente. La Procuraduría durante el régimen de la Constitución de 1886, a pesar de que algunas de sus funciones como el control disciplinario podían ser discutibles porque el control disciplinario normalmente es interno a la propia entidad, sin embargo tenía una justificación porque no había ni Fiscalía ni Defensoría. Entonces era la institución que se encargaba durante la vigencia de la Constitución del 86 de las grandes quejas en materia de derechos humanos, ya sea por delitos, porque como había el fuero militar, la justicia penal militar no los investigaba apropiadamente, y entonces la Procuraduría al menos establecía faltas disciplinarias por esas violaciones graves a los derechos humanos, como recordarán por los hechos del Palacio, las sanciones que impuso el entonces procurador. Y también para promover los derechos humanos no había ninguna institución en el Estado colombiano porque no existía la Defensoría. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando se creó la Constitución del 81 se crearon instituciones que iban a cumplir esas funciones, pero tal vez por el prestigio que traía la Procuraduría durante la vigencia de la anterior Constitución se mantuvo una institución que se volvió redundante y riesgosa. Y se creció el enano, ¿no? Y se creció, y sobre todo se volvió redundante y tiene unas funciones que son riesgosas. ¿Por qué es redundante? Porque si uno mira las funciones principales de la Procuraduría, uno puede decir que son 3 o 4, que es intervenir en los procesos penales, pero esa intervención se hace innecesaria porque como tenemos hoy un sistema, eso podía tener sentido cuando uno tenía un sistema penal inquisitivo, pero con un sistema penal acusatorio la Procuraduría duplica las funciones del juez, que es la función de garantía de los derechos. Porque hay juez de garantías. Y porque el juez tiene que garantizar la legalidad del proceso. Luego tiene las funciones disciplinarias, pero uno dice, pero las funciones disciplinarias las debe ejercer el superior jerárquico de la entidad, que es el más interesado en que la entidad funcione bien. Pero la gente dice, pero ¿qué pasa si es el superior jerárquico el malo y comete casos horribles? Pues para eso está la Fiscalía. Si alguien comete una falta disciplinaria tan grave es un delito. Y si es un delito, pues para eso que lo investigue la Fiscalía, que tiene controles por jueces independientes y no ese poder desorbitante que tiene el procurador de poder destituir a alguien sin ningún control externo a la Procuraduría. Es decir, el procurador investiga, el procurador acusa, el procurador sanciona y el procurador resuelve las apelaciones. Sí, Yo creo que una cosa que muy importante ahí es que este procurador ha convertido la Procuraduría en un órgano político y eso transforma por completo su poderío. Exacto, pero yo creo que hay que distinguir los dos problemas. Incluso con un buen procurador es una entidad redundante e innecesaria. Y con un mal procurador, como yo creo respetuosamente que es se vuelve extremadamente riesgosa por ese poder disciplinario enorme que tiene. Y entonces como los tipos disciplinarios, o sea, las faltas disciplinarias son mucho más abiertas que las faltas penales, como por ejemplo ser ineficiente. Entonces, por ejemplo, al alcalde Moreno, que es algo que mucha gente no tiene claro, no lo destituyeron por corrupción, sino por inepto. Por ineptitud. Pero si no, eso y para eso está la ineptitud. quien juzga la ineptitud, y para eso está la revocación
revocatoria de mandato de los Claro. ciudadanos y no que un procurador venga a decirle a una persona que es de otra orientación política, decirle usted fue ineficiente en el cumplimiento de su programa. Entonces yo creo que con este procurador no solo se volvió redundante, que ya lo era, sino se volvió riesgosa. La última función importante que tiene el procurador es promover los derechos humanos, pero para eso está la Defensoría. Que depende de... Depende de del la- procurador indirectamente. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió cuando uno lo mira en perspectiva histórica? Eso, que existía una institución respetable durante la vigencia de la Constitución del 86, se crearon otras que cumplían mejor sus funciones porque la hacen de manera especializada y separada, pero yo creo que por inercia nadie planteó digamos, eliminar la Procuraduría General de la Nación y se generó esa duplicidad de funciones que, como bien decía Yesid, no existe en ninguna parte del mundo hasta donde yo conozco. Existen países que hablan que tienen Procuraduría, como México, pero allá la Procuraduría es la Fiscalía. Es la Fiscalía. O en Brasil también se habla de Procuraduría, pero eso es el equivalente a la Defensoría del Pueblo. Entonces, una institución en donde haya una persona que al mismo tiempo promueva los derechos humanos, pueda intervenir en el proceso penal, civil, que quiera, y finalmente pueda destituir a quien quiera con un control judicial 7, 8 años después por el Consejo de Estado, es una figura extremadamente poderosa, extremadamente costosa y a mi juicio innecesaria, y en manos de un procurador que sabe para qué es el poder. que es fundamentalista, se vuelve extremadamente riesgosa. Y es además un funcionario que puede ser reelegido indefinidamente, según entiendo, el único funcionario en toda la institucionalidad colombiana. Exacto, ese fue como un error de inatención, no creo que haya habido la voluntad de hacerlo porque se suponía que todo el mundo era tan decoroso como procurador que no se hacía reelegir, pero desafortunadamente el procurador Maya estableció el precedente de un procurador intentando hacerse reelegir. Y se hizo reelegir. Y se hizo reelegir, y eso sí genera un intercambio de favores que en el caso del procurador Ordóñez pues es inaceptable de nombrar en puestos Vamos a claves ese punto, la forma en que fue reelegido el procurador Ordóñez de una terna de uno, porque fue claro que fue una terna de uno, fue una reelección anunciada, precocinada en desayunos, reuniones, almuerzos informales, con intercambio de favores de por medio e inhabilidades incluso de los electores porque tenían cuotas burocráticas en la Procuraduría. Puede impugnarse al menos moralmente y doctor Yesid, ¿en qué han quedado las demandas de nulidad de esa elección? ¿Usted qué sabe de eso? No tengo idea en qué van las demandas de nulidad de esa elección. Nosotros presentamos una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la elección del procurador Ordóñez por haber violado, esencialmente por haber violado el artículo 126 de la Constitución, que dice que ningún funcionario puede nombrar a familiares de quienes hayan intervenido en su designación. Y obviamente para hacerse reelegir el procurador Ordóñez nombró familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eso está documentado, y también nombró a personas cercanas y familiares de senadores. Luego violó esa provisión constitucional y luego nosotros consideramos que su elección es nula. ¿Y usted sabe en qué anda eso? ¿O? Eso ya fue admitida y estamos esperando... ¿Eso es ante el Consejo de Estado? Ante la sección quinta del Consejo de Estado. Ante el Consejo de Estado sí es la Corte Suprema la encargada en el caso... Porque es una acción electoral, entonces se demanda la nulidad electoral. Entonces, y hay otra, creo que hay otra más, ¿no? Hay 2 demandas de nulidad. Yo conozco la que nosotros presentamos junto con otras organizaciones. ¿Cuánto es normalmente el trámite para saber? Esas demandas suelen ser ¿No? para la eficacia, para los términos normales de la eficacia en la justicia colombiana, suelen ser relativamente rápidas, es decir, puede tomar unos 4, 5, 6 meses. Ah, meses. 6 meses. Porque aquí estamos acostumbrados a procesos que duran años. No, normalmente una nulidad electoral, precisamente para que no se decida cuando ya terminó el periodo, tiene un trámite preferente, pero digamos no es tan rápida como uno quisiera, pero suele durar unos meses. Muchos se cuestionan sobre la legitimidad de las acciones de Ordóñez de los últimos tiempos. Por ejemplo, en sus columnas del Espectador y de Semana, ayer Salomón Kalmanovich y María Jimena Duzán decían que mientras el procurador favorece con sus decisiones a personas de su partido, por ejemplo el exdirector de estupefacientes Albornoz, vinculado a un escándalo de corrupción que según la Fiscalía es 3 veces mayor que el del carrusel de la contratación en Bogotá y que además compromete a varios congresistas conservadores, le hable pliego de cargos y lo anuncia como si fuera una sentencia al superintendente financiero que ellos juzgan que es una persona que tiene una trayectoria honesta y limpia, que viene trabajando en llave
con la Fiscalía para desentrañar la maraña de Interbolsa en la que hay lavado de activos, desviación de recursos de clientes, hay evasión de impuestos, y hay más casos que plantean interrogantes sobre esa legitimidad de las acciones del procurador, como la sanción a Alonso Salazar, el alcalde de Medellín, supuestamente por intervenir en política, porque denunció alianzas non santas entre uno de los candidatos y grupos ilegales. También se cuestiona la suspensión o la inhabilidad o la destitución de Moreno, el intervenir con sanciones contra Piedad Córdoba, porque hay el cuestionamiento de si tiene poder de destituir a personas elegidas por voto popular. La pregunta es, ¿se está extralimitando el procurador en sus funciones o en la interpretación que hace de sus funciones? Jessy. En lo que tiene que ver con la duplicidad entre procesos penales y disciplinarios, la verdad que la polémica es más vieja que la existencia del procurador. Porque finalmente cuando un funcionario público comete un delito, pues actúa contrariamente a sus funciones. Luego, en teoría, admitiría tanto la valoración como falta disciplinaria como la valoración como delito. Pero un principio general de derecho dice que una persona no puede ser investigada y juzgada 2 veces por el mismo hecho, de tal manera que, siendo de mayor entidad un delito que una falta disciplinaria, en esos casos debería ser la Fiscalía la encargada de hacer la investigación y de encontrar responsable a la persona e imponer una sanción. Se entiende que esa sanción, que es de mayor gravedad por responder a la existencia de un delito, comprende ya el reproche que debería tener disciplinariamente. Pero déjeme aclaremos una cosa. Por ejemplo, en el caso de Samuel Moreno, que es clarísimo, la Fiscalía no se ha pronunciado, es decir, lleva casi 2 años detenido, no ha habido juicio, no ha habido nada, se han suspendido las audiencias, pero ya tiene una sanción. ¿Ahí se está cometiendo una injusticia con Samuel Moreno? En la medida en que se lo hubiera instituido por los mismos hechos, sí. Si son hechos distintos, no, que es justamente la aclaración que iba a hacer. Ya. Entonces, si los hechos son exactamente los mismos que constituyen falta disciplinaria y delito, eso debe ser competencia exclusiva de la Fiscalía. Si la investigación de la Fiscalía deja por fuera un elemento de disfuncionalidad, ese podría ser objeto de investigación disciplinaria. Entonces, no sé, un policía, por ejemplo, que en el tiempo de trabajo sale y roba. Por el delito debería ser investigado y sancionado solamente por la Fiscalía. Por el abandono del puesto, porque se fue del sitio donde debía estar, no hay un reproche de la Fiscalía no lo investiga por abandonar su sitio de trabajo. Pero eso no lo castiga el propio ejército por eso es lo disciplinariamente, que es lo que insinuaba Rodrigo. ¿Para qué la Procuraduría si disciplinariamente hay un control interno? Claro. Las oficinas de control interno. Lo que yo creo, hay algo de historia ayuda. La Procuraduría tiene una larga historia en el ordenamiento jurídico colombiano, pero para no hacerla tan larga, solo tomemos 100 años. O sea, desde la Constitución de 1886. Ahí, que era una cuestión muy presidencialista, el procurador era un poquito como el veedor del Ejecutivo. El procurador dependía del Ejecutivo. ¿Era el contrapeso? Dependía del Ejecutivo. Y entonces, como dependía del Ejecutivo, era como el supervisor interno en la rama ejecutiva de parte del Ejecutivo. Entonces ahí tenía sentido. Era un procurador que era nombrado directa o indirectamente por el Ejecutivo. Eso cambió en el tiempo. Después de la reforma, creo que el 45 era una terna que hacía el Ejecutivo. Pero la Constitución hablaba de que era bajo la suprema vigilancia, la suprema ordenación, no recuerdo la expresión, del Ejecutivo. Bueno, y de hecho un caso haciendo historia, el caso del procurador Aramburu. Ahí fue cuando empezó a independizarse. A ver. Entonces, ¿Con Carlos Lleras? Sí, como dependía del Ejecutivo, entonces él investigaba disciplinariamente a los funcionarios del Ejecutivo. Y ahí tenía sentido, era como una oficina de control interno en ese gran aparato que era la rama ejecutiva. Un prefecto de disciplina. Como un prefecto de disciplina. Entonces ahí tenía sentido que él investigara disciplinariamente a todos los funcionarios del Ejecutivo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que por allá, creo que en la reforma del 45, para hacerle un contrapeso al presidente se quiso autonomizar un poco al procurador y se cambió su elección, que ya no dependía directamente del Ejecutivo, sino era una terna de la cual decidía
no sé si recuerdo si era el Senado o el Congreso, y entonces ahí se fue creando la idea de que el procurador era independiente del Ejecutivo. Y quien marcó la independencia efectiva fue el procurador Aramburo cuando le puso el tate quieto a Carlos Lleras Por participar en política, que es una anacronía, una cosa absurda. No, es una cosa perfectamente absurda que los presidentes de la República o en general los funcionarios elegidos no puedan intervenir en política. Eso lo discutimos, ahora lo tenemos eso en ahorita el... volvemos. Sí. Pero lo que quiero decir era, nació con algún sentido porque hacía parte del Ejecutivo e investigaba a los del Ejecutivo. Sí. Pero si se vuelve un órgano independiente, ¿por qué va a tener funciones de vigilancia disciplinaria? Eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué yo voy a tener funciones de vigilancia disciplinaria sobre un departamento? Para eso está el gobernador, que tiene que organizar que su departamento funcione bien. Y si lo que hace ese individuo es tan grave, pues eso es un delito y lo investiga la Fiscalía. Entonces yo creo que ese es un anacronismo, la idea de las funciones disciplinarias del procurador. Y como es selectiva, es riesgosísima. Porque es que yo puedo investigar a quien quiera, cuando quiera, como quiera. Por derecho preferente, además. Por derecho preferente desplazo la investigación y yo solito, porque es mi procurador delegado investiga y si hay apelación, yo resuelvo la apelación de un procurador que yo nombré. Entonces no hay ni garantía de doble instancia, ni garantía de separación de la función de investigación y acusación. Y a eso, ¿qué le dicen a uno? Ah, no, pero eso tiene control judicial porque uno puede impugnar ante el Consejo de Estado, y eso es cierto. Pero por ahí 7, 8 años después o 9 años después resuelven, cuando ya nadie se acuerda cuál fue el procurador que sancionó y cuando ya la carrera política de una persona se acabó. Terminada. Entonces, por eso es que yo creo que es una institución que habría que suprimir, que no tiene ningún sentido en el actual diseño estructural del Estado colombiano. Pero si hay que suprimir esa institución, ¿por qué tiene una nómina tan numerosa? Son varios miles de funcionarios para hacer cosas que en teoría hacen otros funcionarios a la vez. Dejemos esta pregunta abierta porque me dicen que hay que hacer una breve interrupción. Volvemos en unos minutos. Bueno, Antonio, repita su pregunta para recordar, refrescar la memoria y el doctor Yesid empiece la respuesta. Sí, preguntaba yo si la institución de la Procuraduría es redundante, como ustedes dicen, ¿por qué existen esos miles y miles de funcionarios redundantes a su vez y que habría que suprimir en caso de que se suprimiera ¿No la hay quien le institución? ponga cascabel al gato? Yo creo que en parte es eso, existe o se mantuvo por la cantidad de puestos que genera. No me parece una decisión fácil en su momento. Pero era de tan haber jugosa desmontado. como ahora, porque dice que hay más de 4 o 5 mil, yo no estoy segura, pero Era hay miles incluso de un poco más grande. ¿De verdad? Sí, yo creo que rondaba los 11 o 12 mil funcionarios, ahora debe estar como en 8 aproximadamente. Y este es un debate que nunca se ha acabado de dar. Estos son debates que siempre quedan Que comenzados. no se ha acabado de dar o que nadie está dispuesto a dar porque nadie está dispuesto a poner el cascabel al gato. Sí, yo digo no se acaba de dar porque de cuando en cuando alguien escribe una columna, alguien sale y hace una Bueno, ustedes afirmación respecto de estos temas, se da una respuesta muy superficial como no, es importantísimo que la Procuraduría mantenga su intervención en los procesos penales y el debate se corta. O es muy importante que la Procuraduría mantenga investigaciones disciplinarias y se ponen 2 o 3 ejemplos de personas que han sido sancionadas y el debate se corta, que es lo que hizo el procurador con la última sugerencia del fiscal. Dijo, mire, este debate ya está dado y está terminado. Y chuleó. Sí. Y no es cierto. No es cierto. El debate siempre se ha comenzado y siempre ha quedado en los inicios, incluso con la nueva Y Constitución. no parece estos temas se fácil que plantearon. avanzar en el Congreso cuando hay tantos intereses cruzados. Exacto. Y yo creo que lo más sano es suprimir la Procuraduría porque es una institución redundante. Ahora, lo que sí podría ya el Congreso, de pronto impulsado por el gobierno, es aprovechar hacerle un adelgazamiento a la Procuraduría. Por ejemplo, en los procuradores judiciales, ahorita hay, puedo ser un poquito inexacto, pero creo que unos 600, 700 procuradores judiciales, que son quienes intervienen en los procesos y tienen la misma remuneración que los jueces
y magistrados ante los que actúan. Pregunta, frente a la insuficiencia de personal que ha señalado el fiscal general, con miras digamos, se ha visto en procesos de justicia y paz, y si hay la reinserción de las FARC, va a haber una escasez de fiscales. Uno podría, o el gobierno podría, o eso es una reforma constitucional. No, requiere una reforma legal que, ¿se podría hacer el switch? Sí, que reduzca el número de procuradores judiciales. Y como esas personas están formadas, y hay algunos muy buenos, esto no es un cuestionamiento personal a ninguno de ellos, sino a que eso es una función redundante. Entonces, dejar, como la Constitución tiene esa función, entonces tienen que tener una planta, pero reducir a la planta mínima para que el procurador intervenga en 5 o 6 procesos estratégicos y pase uno de tener 700 procuradores judiciales de altos salarios, algunos de ellos, porque ganan como magistrado de tribunal o como magistrado de alta corte, a un equipo de 20, 30 personas. Y ahí, por ejemplo, uno podría ya hacer un adelgazamiento de la Procuraduría importante. Con una mayor capacitación de esas personas. Con personas muy capacitadas y hay algunas de ellas, o muchas de ellas, digamos, excelentes. Pero sí me parece, por ejemplo, doctor Yesid, que pudiera hacerse ese switch, digamos, que se adelgace esta nómina, pero como hace falta en la Fiscalía jueces especializados o fiscales, perdón, pudieran hacer ese traslado y no se produce, que era lo que decían, el arrasamiento de la burocracia y entonces el problema del desempleo y todo esto. Es perfectamente posible. Lo único es que yo en el proceso penal sí no dejaría ninguno. Ni 20, ni 2, ni 1. Pues lo que pasa es que, digamos, es como para no meterse en reforma constitucional y ahí está la función del procurador de intervenir en los procesos judiciales cuando lo considere pertinente. Entonces, dejarle un equipo de élite para que él diga, bueno, este proceso es clave, ahí intervengo. Pero ¿cómo va a intervenir en 700 procesos estratégicos en el país o con 700 funcionarios? Eso no tiene ningún sentido. Eso hasta una sentencia de la Corte Constitucional de hace 4 meses, además eran de libre nombramiento y remoción del procurador. O sea, todos los carruseles de los nombramientos era con los procuradores judiciales, esencialmente porque son cargos que no tienen un trabajo excesivo que le toque a uno irse de crucero por el estrés que genere, y con enormes salarios. Entonces era, digamos, lo mejor para ofrecer en intercambio de favores. La mayoría de los nombramientos, los que fueron denunciados en la prensa, son nombramientos de procuradores judiciales. Y doctor Yesid, ¿por qué dice usted que no dejaría ninguno? ¿Están tan mal preparados? No, hay unos estupendamente bien preparados y justamente cuando uno se encuentra con esos da pesar que estén haciendo lo que están haciendo, que es nada. Porque en un proceso penal como el que está montado hoy en día, el juez solo puede atender a 2 peticiones, la del fiscal o la de la defensa. El procurador no tiene autonomía de crear una tercera solicitud. Entonces el procurador puede coadyuvar lo que dice el fiscal o coadyuvar lo que dice la defensa. No puede tener una posición propia. Y eso se extiende a lo largo de todo el proceso. No tienen autonomía para pedir pruebas, no tienen autonomía para pedir algo que el fiscal no pida. Exactamente. Entonces, realmente, gente tan bien preparada como la hay en la Procuraduría, coadyuvando solicitudes de un fiscal o de un defensor. No, pero por eso, ¿servirían como fiscales en estos procesos que se nos vienen adelante? Que sí. Si se podría hacer eso sin que se cree un gran escándalo porque se quedan sin puesto en 1000 personas. No, y además sería una forma de utilizar gente muy bien preparada. Muy bien preparada. O muchos de ellos... Sin hablar de la capacitación, sino simplemente desde el punto de vista de la voracidad burocrática. Yo recuerdo que eso viene discutiéndose en torno a la Procuraduría desde hace muchísimos años, en los tiempos del procurador Martínez Zuleta, los tiempos del procurador Kiko Bueno, Becerra. para no hablar de cuántos procuradores terminaron en la cárcel por el proceso 8000, ¿no? González, en realidad la mayor parte de los procuradores en Colombia han terminado mal en medio de escándalos. ¿No les parece a ustedes que eso significa algo? Digamos, yo no tendría una valoración tan negativa. Ha habido procuradores que hicieron muy buena gestión, sobre todo durante la vigencia de la Constitución del 86, hubo algunos de mala recordación como González, Charriel, durante el gobierno de Turbay, pero digamos, hubo otros que intentaron ejercer contrapesos a un poder presidencial enorme que era el de la Constitución del 86. Gómez Méndez como procurador pues, se dio un lapo en el caso del... Y no había, digamos, en la Constitución del 86 el presidente era muy poderoso y casi el único contrapeso institucional que tenía fuera de la rama judicial
fuerte era el procurador. Pero hoy, ¿qué contrapeso institucional fuerte tiene el presidente? Tiene el fiscal, tiene una rama judicial mucho más fuerte, tiene el defensor del pueblo, que es una figura que se ha empobrecido precisamente porque el procurador asume funciones propias del defensor con más poder. Entonces, si el defensor critica algo, como no tiene la facultad de destitución, entonces se considera que eso no es importante, mientras que si el procurador critica algo, ahí mismo la gente se asusta porque dice, de pronto me va a destituir, y eso es perverso, porque la función de un ministerio público o de una defensoría del pueblo es ser lo que llaman algunos tener un magisterio moral, es decir, plantear debates que por la credibilidad que tenga generen la discusión pública y no por la amenaza de sanción disciplinaria. Y a propósito de magisterio moral, ¿lo cree ejercer el procurador desde sus convicciones morales y religiosas? ¿Eso no ha tergiversado un poco sus funciones? ¿Eso no va un poco en contra de las garantías de todos, en detrimento de las minorías, doctor Yesid? Sí, y manda mensajes equivocados a la sociedad, que me parece lo más preocupante, porque la gente empieza a confundir los planos moral o religioso con el puramente jurídico en temas como los que usted mencionó al comienzo, como matrimonios homosexuales, como aborto, por ejemplo, como ayuda al suicidio, dosis mínima, que tienen dos planos perfectamente diferenciables para discutir el moral o el religioso y el jurídico, que cuando se confunden, que es lo que se hace normalmente con estos pronunciamientos de la Procuraduría, repito, terminan engañando a la opinión pública, confundiendo a la opinión pública mejor. Mauricio García escribía en una columna hace pocos días en El Espectador precisamente eso, de que hay una confusión, de que como el procurador, digamos, ha estado metido en grandes casos de corrupción, la gente y se convierte en adalid de la moral, cree que porque ha intervenido correctamente en algunos casos de corrupción, es moral en todo lo demás, y sin embargo el procurador ha sido cuestionado por sus prácticas clientelistas. Entonces también se crea una confusión. ¿Esta Procuraduría es especialmente polémica por eso? Sí, yo creo que esta Procuraduría lo que puso en evidencia es que la institución no solo es redundante y por consiguiente innecesaria, sino que es riesgosa. ¿Y por qué es riesgosa? Porque si yo tengo ese enorme poder disciplinario que tiene hoy el procurador, ese enorme poder burocrático, hoy disminuido gracias a esa sentencia de la Corte Constitucional, pero que hasta ese momento lo tenía y sigue teniendo, de todos modos, un gran poder burocrático, porque sigue teniendo una cantidad de funcionarios de libre nombramiento y remoción. Entonces, si yo tengo una agenda moral y política, moral en el sentido no de ética de ciudadanía pública, sino moral religiosa, entonces puedo utilizar esa institución en una forma increíblemente poderosa. Es decir, eso que hizo el procurador, por ejemplo, que yo planteé en una columna y que otros denunciaron, de tergiversar conceptos, la Procuraduría General, tergiversar conceptos de la Organización Mundial de la Salud sobre el alcance de ciertas medicamentos para interrupción del embarazo, como el misoprostol, atribuyéndole riesgos a nombre de la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud nunca le había atribuido, y con eso hacer llamados preventivos para evitar que eso se incorporara al plano obligatorio de salud, pues es un abuso de la posición. Bueno, y la famosa circular, hablando de la cátedra de educación sexual sobre derechos sexuales y reproductivos, que la convierte en una cátedra a favor del aborto. También todo eso produce esas distorsiones de que usted habla. Ese magisterio moral de que ustedes hablan, es que justamente en un país católico como Colombia, un país tan profundamente católico todavía, a pesar de las incursiones del protestantismo, la mayor parte de la población identifica los mandamientos de la religión cristiana con la moral. Entonces es muy difícil, pues ahí el procurador lo que hace es simplemente halagar los prejuicios de la inmensa mayoría de la población colombiana. ¿Cómo se puede combatir eso? Hago una aclaración. Cuando yo hablaba de magisterio moral, que se atribuye a eso que llaman instituciones de derechos humanos como defensorías del pueblo, comisiones de derechos humanos, es la idea, no es la idea de un magisterio moralista, sino la idea de que son personas que están desprovistas de funciones sancionatorias, pero que a pesar de eso ejercen en la sociedad, digamos,
un poder de plantear denuncias sobre violaciones a los derechos humanos como el ombudsman en Suecia, etcétera. Entonces, digamos, eso es lo que yo creo que debería tener un defensor del pueblo, no facultades disciplinarias, sino ese que llaman magisterio moral. Yo lo que creo es que la Constitución del 91 acertó en establecer en Colombia un Estado laico con separación iglesias-Estado, pero que desafortunadamente ese avance muy significativo ha tenido retrocesos y que yo creo que el procurador al confundir esas dos dimensiones pues está violando la Constitución. Él ha dicho que uno no le puede cuestionar su libertad de creencias y tiene toda la razón. Nadie le está cuestionando eso. Lo que uno le cuestiona es cuando él proyecta como jurídicas argumentos que son en esencia religiosos. Y eso obviamente es y eso es lo que crea la confusión que dice el doctor Yesid, entre otras cosas. El gran problema es que el procurador, el único que solo tiene tres vigilantes. Uno ahora es el Consejo de Estado porque fue ternado por la Corte Suprema, entonces las denuncias disciplinarias irían al Consejo de Estado. Y digamos, se supone que ahí el procurador ha tenido históricamente una importante influencia. Fue magistrado durante muchos años. Un segunda vigilancia disciplinaria es un juicio ante el Congreso para que tuviera... ¿El Congreso lo eligió? No, perdón, pero la segunda vigilancia que podría tener el procurador es un proceso penal. Es decir, que porque él no tiene fuero penal, ¿cierto? Cierto. Entonces, es que tenía la duda. Entonces creo que él no tiene fuero penal, entonces podría ser investigado en caso de que haya una denuncia por delitos. Pero lo que él ha hecho ha sido siempre, digamos, en la zona gris entre la falta disciplinaria que no será investigado y la conducta cuestionable. Desde la fallida la reforma de la esperpento de la reforma de la justicia, el Poder Judicial o la rama judicial ha ido perdiendo prestigio y credibilidad, porque además es evidente que de ella se ha apoderado el clientelismo y en lo que respecta a la Procuraduría hay lazos claros y evidentes con todo ese aparato judicial. Y eso quedó evidenciado en el proceso de reelección de Ordóñez y más recientemente en la defensa que salió a hacer Ordóñez de la presidenta de la Corte Suprema, la doctora Ruth Marina Díaz, que fue amiga y excompañera de tribunales, compañera de universidad y que fue cuestionada por el famoso crucero por el Caribe. ¿Tiene el procurador una influencia decisiva en el conjunto de la rama judicial y si es así, debería cambiarse la forma de reelegirlo si es que la Procuraduría sigue como parece que va a seguir? Doctor Yesid. Sí, yo creo que tiene muchísima influencia definitivamente, y aquí quiero enlazar con algo que decía Antonio hace un momento. Yo creo que se aprovecha esa tradición religiosa nuestra para mezclar los dos temas. Una forma de solucionarlo sería, por lo menos teóricamente, dividirlo y tener dos discusiones distintas, una en el ámbito puramente jurídico y otra en el ámbito puramente religioso. La pregunta es si todo el mundo está dispuesto a hacer esa división, y lo que muestra la práctica es que eso no es así. La Iglesia Católica, por ejemplo, siempre se mete en las discusiones jurídicas que no son de ella, y el procurador también suele mezclar los dos temas para generar esa confusión que dificulta la discusión. Y volviendo al tema, pues sí tiene... la clientelización de la justicia y en todo eso tan evidente la influencia muy grande en el Poder Judicial, la Procuraduría. Una influencia muy grande en el Poder Judicial que debería solucionarse con varias reformas. Una, por ejemplo, en relación con la Procuraduría, no sé si suprimiendo solamente la reelección, disminuyendo los casitos en que pueden intervenir o directamente extirpándola de la Constitución. Pero como esa parece la más poco probable en el concierto de lo que hemos visto, sí parecería necesario no solo prohibir la reelección, sino cambiar la forma de reelección del procurador. ¿Cómo piensan ustedes que sería la forma ideal de una elección del procurador? O sea, a mi juicio, si se suprimiera la reelección, que yo creo que debe suprimirse la reelección de toda persona que ocupe un organismo de control. ¿Por qué? Porque si yo ocupo un organismo de control es para al final salir antipático con los poderes, porque quiere decir que los controlé bien. De congraciarse. Exacto, sí. Pero si yo quiero hacerme reelegir, trato de congraciarme y eso afecta mi capacidad de control, sobre todo si a los que tengo que controlar son los que participan en mi nominación.
Eso es perverso. Eso es perverso. Entonces yo creo que habría que suprimir la reelección del procurador. Pero Habría eso arregla el problema definitivamente. disminuye bastante. Porque eso requiere una reforma constitucional. Constitucional. Y el procurador dijo que la iba a presentar, pero dijo que la iba a presentar cuando fue elegido por primera vez. Cuando fue elegido por primera vez, él dijo que era un esperpento la forma de elección. Pero no le pareció un esperpento la forma de reelección. Bueno. Pero ahí dijo que iba a proponer su reforma y nunca ahí lo se propuso. quedó en nada porque ya reelegido, ¿para qué? Entonces yo creo que esa es una primera. Claro, yo soy partidario de suprimirla, pero creo que políticamente no parece tan viable. Entonces uno podría prohibir la reelección, repensar la elección, aunque digamos sin reelección la elección puede no ser tan mala. Porque es un sistema que trata de consultar a distintos órganos para que salga un funcionario más lo mejor independiente. posible. Sí. Bueno. Y adelgazarla sustantivamente para evitar la duplicación de sus funciones. Bueno. Y muchos de esos funcionarios relocalizarlos en instituciones donde podrían cumplir mucho mejor sus verdaderamente funciones. útiles. Bueno, hemos ido buscando, encontrando algunas soluciones. Si estas se llevan a cabo no es otro problema. Vamos a interrumpir otros breves minutos y volvemos con ustedes en unos instantes. En Colombia existe una norma, ya habíamos hecho alusión antes, que nos parece un poco anacrónica y absurda, que es prohibir a los funcionarios públicos intervenir en política, funcionarios políticos intervenir en política. Pero, y el procurador ejerce esa función de sanción con mucha discrecionalidad. Pero él se la pasa aceptando homenajes políticos, homenajes públicos, y en ellos aprovecha los atriles y los espacios para exponer sus ideas, para defender sus convicciones, y entre ellas, por ejemplo, para atacar de frente lo del aborto, lo del matrimonio igualitario, inclusive el proceso de paz. ¿No es esto participar en política? Y en ese sentido, ¿quién podría sancionar al procurador? A ver, yo con la norma de la prohibición de participación en política tengo, como en las telenovelas, sentimientos encontrados. Encrucijadas del alma. Encrucijadas del alma. ¿Por qué? Porque yo creo que bien interpretada, esa no es una mala norma. Esa norma, el enunciado está mal hecho, pero digamos, realmente como debe interpretarse esa norma es que le está prohibido a un funcionario utilizar el poder político para hacerse reelegir y para reelegir a sus amigos. O sea, eso es el entendimiento que yo creo razonable de esa norma, que es un poco evitar que uno se haga elegir y luego utilice todos esos mecanismos para perpetuarse en el cargo o que sus amigos se perpetúen. Y eso no me parece tan malo, eso no me parece tan malo. Que un funcionario no puede hacer político como un alcalde o como un presidente, no puede hacer declaraciones políticas ni defender su programa de gobierno, es ridículo, eso es absurdo. Pero dicho eso, yo sí creo que hay un desfase tremendo entre lo que dice el procurador que defiende y sus actuaciones, porque él hace interpretaciones políticas, orientadas políticamente de la Constitución para perseguir supuestamente a funcionarios por intervenir en política. Y el mejor ejemplo es lo que hicieron con la advertencia a los alcaldes que están en proceso de revocatoria. Si la ciudadanía de Bogotá quiere revocar al alcalde Petro, tiene todo el derecho. Pero el alcalde tiene todo el derecho a defenderse. Y el procurador, no solo, o un procurador delegado, pero con el aval del procurador general, no solo hace una interpretación, digamos, contra el sentido común de la norma constitucional, sino que además tergiversa toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Cita jurisprudencias que hablan de otra cosa, y se olvida de citar jurisprudencias de la Corte Constitucional, en donde la Corte Constitucional expresamente ha admitido que los alcaldes que han sido, digamos, que les han iniciado proceso de revocatoria puedan defenderse. Lo que la Corte ha dicho es, usted no puede silenciar a quienes quieren hacerle revocatoria, eso sí no, pero obviamente usted se puede defender. Y esas sentencias no las cita, entonces hace una interpretación política de la Constitución y supuestamente para evitar que un funcionario participe en política. Y no es participación en política cuando él acepta homenajes públicos, y en homenajes públicos
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. El gran problema es que el procurador, eso no es delito, sería una falta disciplinaria. El procurador no tiene hoy una vigilancia Doctor disciplinaria Yesid, ¿qué apropiada. opina al respecto? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Rodrigo. Primero, en que se ha sacado de contexto la prohibición, y precisamente cuando se saca de contexto y se la pone en los términos en que está siendo interpretada, pues la posibilidad de manipular esa interpretación es muy grande, que es justamente lo que ha generado discusión. ¿Qué afirmaciones constituyen intervención en política y cuáles no? Si hubiera una interpretación mucho más restrictiva de lo que es participación en política, como la que dice Rodrigo, esto no se estaría presentando. Y en cuanto a la participación en política del procurador, Es lo mismo. Una vez que uno saca de contexto cuál es el sentido de esa participación, pues cualquier palabra, cualquier afirmación, cualquier declaración que se haga es susceptible de ser interpretada como participación en política o no participación en política. Y con los criterios que ha mostrado la Procuraduría es indudable que estaría participando en política, según sus propios criterios. y entonces no hay, es decir, fuera de denuncias, es decir, no hay nadie quien le jale las orejas al procurador y le diga, señor, o que lo sancione, o nadie se atreve, o sí lo hay y nadie se atreve, Lo ha hecho por el poder que tiene. Lo ha hecho la Corte Constitucional cuando le digo no diga mentiras y rectifique en el caso Y de la, rectificó a medias. exacto, en el caso de la tutela de las mujeres por sus Pero derechos es que sexuales y atentaba contra reproductivos. derechos fundamentales, pero Exacto. aquí No, lo único que habría sería una denuncia ante el Consejo de Estado y que el Consejo de Estado lo sancionara disciplinariamente. ¿Qué sanción posible hay para un procurador en caso de que se elevara una denuncia y prosperara? Depende de la falta disciplinaria. Esta, por ejemplo, participar en Esa- política abiertamente. Bueno, pero también es posible esperar que un procurador, dados los poderes que tiene, dada su forma de elección, no intervenga en política. Depende del sentido de intervenir en política. Que un procurador afirme, digamos, yo creo que un procurador tiene un deber de imparcialidad muy fuerte, mucho más que el de un actor político. Es decir, que uno no puede poner en el mismo paquete un alcalde que se hizo elegir con un programa de gobierno y que va a Claro. defender su programa de gobierno, con un procurador que en principio está ahí para proteger el derecho de todos los colombianos y de todas las colombianas y que tendría un deber de imparcialidad mucho más grande que el de un alcalde. Entonces, incluso de un procurador, es como de un juez, uno puede ser mucho más exigente en decirle, usted no vaya más allá de las declaraciones necesarias a sus funciones. Es decir, usted no debería declarar en relación con los derechos de las personas, con las políticas públicas cuando violan derechos, pero no más. En cambio, creo que un alcalde tiene mucho más libertad para pronunciarse políticamente. Pero lo que quiero decir es que todos sabemos desde hace mucho tiempo, desde la primera elección de este procurador, que él tiene una agenda política. Tiene una agenda política y tiene también una ambición política, que yo creo que por una parte satisface mejor siendo procurador que siendo, como le han propuesto, candidato a la presidencia. Porque es que la Procuraduría la tiene garantizada ya por 4 años y la candidatura no. No es pájaro en mano. Sí. Entonces, ¿quién puede pararlo? Como pregunta María Elvira, ¿quién le pone el cascabel al procurador? En materia disciplinaria, el Consejo de Estado; en materia penal, el fiscal. En materia política. En materia política, La ciudadanía. no hay, digamos, cuando yo me acuerdo en algún blog yo vi que cuando el procurador dijo que el alcalde no se podía defender de una revocatoria, entonces alguien preguntaba, bueno, ¿y cómo hace uno para revocar al procurador? Pues no hay sistema de revocatoria. No Hay un tema. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver con, eso tiene sentido si el esquema funcionara bien, que es que uno no debe tener revocatoria popular para quien ejerce funciones, digamos, cercanas a las judiciales como son las del procurador. Lo que pasa es que la distorsión que le ha generado el procurador Ordóñez al cargo y su politización genera la pregunta obvia de decir, bueno, pero si es tan político, ¿por qué no tiene un control político? Claro, Y no lo tiene. No lo tiene. El proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana ha tenido y recibido múltiples apoyos de toda la comunidad internacional, el primer ministro británico conservador, el presidente Obama, las Naciones Unidas, pero el procurador, en cuanto le dan la oportunidad, está en contra del proceso y ha dicho una y otra vez que impugnará cualquier acuerdo de justicia transicional. ¿Cree usted, doctor Yesid, que el procurador es un obstáculo insalvable para el proceso que se lleva a cabo en La Habana? ¿Qué tanto puede influir digamos, en predisponer a la opinión frente al
al proceso de La Habana y a atravesar palas en las ruedas frente a un eventual proceso de justicia transicional? Pues es una persona muy influyente, sin duda, el procurador, y está justamente valiéndose de eso para sentar su posición contraria a la forma como se está planteando el proceso de paz. Entonces, no, yo creo que es una voz que va a resultar importante en el proceso de paz, aun cuando en contra de ese proceso de paz. Creo, por supuesto, que no tiene razón en la forma radical como plantea su posición. No creo que un proceso de paz tenga que suponer la aplicación de una justicia concebida para para tiempos de paz. Creo que los procesos de paz son ante todo un acto político que desde luego necesita correctivos desde el punto de vista jurídico, pero no en los términos absolutos como plantea el procurador. Entre otras cosas, porque aún con selectividad como se hizo en el proceso de justicia y paz, pues hay mucha impunidad. Entonces pretender que se juzguen y que se lleven a juicio todos y cada uno de los militantes de las FARC, que se desmovilicen pues es una utopía y acaba siendo denegación de justicia también. Que además fue lo que pasó en parte con el proceso de los paramilitares. La gente insistió en que no se les podía dar una... también, porque solamente 2000 y pico iban a ser sujetos procesales, digamos. Y más. Pero finalmente hay un grupo de, no sé si eran 7000 o 17.000, que quedaron, 19.000, exacto, quedaron pendientes que en los próximos meses se iban a judicializar y no pasó nada. Y al final todos sabíamos que no iba a pasar nada. Entonces, ¿por qué no asumir desde el comienzo esa situación y plantear esa justicia selectiva? No, ahí porque de acuerdo con los tratados internacionales firmados por Colombia, eso no se puede ya, según entiendo. No, pero esa es la interpretación del procurador, que es una interpretación que uno diría, pero ese es un debate complejo y difícil, pero yo creo que es una interpretación absolutista, es decir, maximalista, o todo nada. Lo que establece, por ejemplo, el convenio de Roma sobre el Tribunal Penal Internacional establece tácitamente un deber del Estado de investigar y sancionar, digamos, los crímenes más graves, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ese deber existe, pero el tema complicado que el procurador no aborda es qué pasa cuando un Estado tiene un deber que por las circunstancias fácticas no puede cumplir plenamente y que entra en competencia o en colisión con otros deberes, como el deber de buscar la paz, como el deber de reparar a las víctimas, y entonces ahí hay una colisión de deberes del Estado y uno no puede absolutizar es decir, uno nunca puede absolutizar uno de los deberes del Estado cuando está en competencia con otros. Entonces el deber de hacer justicia, si entra en competencia irreductible con el deber de hacer la paz, pues implica una ponderación, implica entonces buscar fórmulas en donde los dos deberes se equilibren, y eso es lo que no admite el procurador. Una última pregunta que quisiera hacer. Y yo creo que el marco internacional sí lo admite. Sí lo admite, una que quisiera hacerle muy breve porque ya nos están diciendo que nos acaba el tiempo. El procurador inclusive ha hecho una propuesta bastante audaz, que es decir que se debe juzgar los falsos positivos como crímenes de guerra. ¿Usted qué piensa de eso, usted que es penalista? No, para nada. No, creo que es todo lo contrario. Esos son actuaciones que están por fuera de cualquier regulación de la guerra. Entonces, como conclusión, no va a desaparecer la Procuraduría, pero podría reformarse, achicarse y prohibirse la reelección para, digamos, descontaminarla un poquito. Serían un poco las conclusiones que podríamos sacar de este programa. Y una última es que por la forma como ejerce el procurador sus funciones, se ha creado una distorsión de las funciones fundamentales de la Procuraduría por las creencias religiosas y morales del procurador. Exactamente, yo creo que mostró que una institución redundante y tal vez innecesaria puede, sin embargo, ser muy peligrosa. Yo creo que en particular está siendo peligrosa desde el punto de vista de la paz. Y está siendo peligrosa desde el punto de vista de la paz. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado a otro programa donde hicimos una discusión que creo muy pedagógica, muy instructiva de las funciones de la Procuraduría y del papel que está cumpliendo el procurador en muchos procesos. Los invitamos el próximo martes a la misma hora. Muchas gracias y buenas noches.